canto, Él salva el alma mía, me libra de quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, que soy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán mi mente, refrescanse mis labios con aguas de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, soy mi anhelo santo, mira Jesús tu gloria. Su amor me ha bendecido y alegra el alma mía, su nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, que soy mi anhelo santo, mira Jesús tu gloria. Negocio inalabable, y cuando deje el suelo, por siempre de exaltarle, con ángeles del cielo.
Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, escucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, escucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar por Cristo en su labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, escucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Ahora pues anuncia que la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, escucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor y obreros siempre habrá. Gracias hermanos, gracias hermanas por acompañarnos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Es un gozo estar en la casa de Dios, compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes, porque de cada cosa siempre hay una enseñanza. Y me gustaría que antes de que podamos comenzar, así como estamos, inclinemos el rostro para pedir la dirección de Dios. Querido Padre, te pedimos en esta noche, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, que puedas tú ser quien hable y, Señor, que nos puedas hacer entender que estamos viviendo en los tiempos finales y necesitamos predicar de tu palabra. Ayúdanos, por favor, bendice a cada familia representada aquí y que podamos en esta noche sentir tu Santo Espíritu moverse entre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de esta noche es mentalidad de langosta. Y es un poquito diferente el título a la lectura bíblica. Así que quiero que volvamos a estudiarla. Está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Vamos a estudiarla y más adelante, mientras vayamos desarrollando la reflexión de esta noche, se darán cuenta por qué se lleva este título de mentalidad de langosta.
dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. ¿Saben, hermanos? A mí me llamó mucho la atención hace algunos sábados atrás, como 3 sábados atrás más o menos, nosotros fuimos a Indiana porque a mi esposo lo invitaron a predicar. Él acepta invitaciones y si le dicen en Texas, él se va a Texas, así que él es muy abierto para todas las invitaciones y lo invitaron a Indiana. Y fuimos a Indiana, pero este viaje fue muy diferente. Esta vez nos fuimos para Michigan y llegamos a este lugar, Battle Creek, el lugar donde es los inicios de la iglesia adventista. Fue una experiencia muy hermosa, maravillosa, que si yo se los cuento, mis palabras no alcanzarían a expresar lo maravilloso que es estar en ese lugar, no por el lugar. Hermanos, cuando llegamos se siente una paz, de verdad que es indescriptible. Y la historia y recorrer nuestros orígenes, nuestros inicios, da un ánimo y un argumento más sólido, y nosotros podemos entender que de verdad somos el pueblo elegido, que en realidad nosotros fuimos llamados para cumplir el propósito de Cristo, predicar el Evangelio. Y durante ese recorrido conocimos a muchos personajes pioneros de la iglesia adventista que normalmente no se hablan, que no conocemos. Y yo quiero empezar con uno de ellos, que se llama William Ellis Foy. Dice que este personaje fue muy elocuente, fue un predicador afroamericano, millerista. Este hombre era de color, ¿verdad? Anteriormente estaba la edad de la esclavitud, la época donde la esclavitud era tremenda hacia la gente de color. Cuando una persona de color oscura, de piel oscura, se presentaba, era símbolo de pesos. Este vale tanto, se le ponía un precio. Y lamentablemente la gente de color no tenía valor. Y este hombre dice que durante la década de 1840, se dice que durante los años, desde el año 1842 hasta 1844, tuvo visiones con relación al movimiento adventista, que también es llamado millerista. Vivió en Nueva Inglaterra y en 1835 aceptó a Jesús como Salvador y posteriormente se convirtió en miembro de la iglesia bautista, Libre Albedrío, así se llamaba su iglesia. Sin embargo, en 1842, cuando se preparaba para ser ordenado como un ministro episcopal, tuvo 2 visiones relacionadas con el tiempo del fin y el regreso de Jesús a este mundo. Entonces, este hombre aquí se dio cuenta que en la iglesia donde estaba, habían cosas que no encajaban. Y estaba empezando todavía este movimiento de Miller, lo que nosotros más adelante conocemos como el Gran Chasco. Bueno, pero este hombre dice que la primera visión que él tuvo ocurrió el 18 de enero de 1842 durante un servicio de oración en Boston, y según algunos testigos estuvo en visión durante 2 horas y media. Y a pesar de su profunda religiosidad, antes de las visiones, este joven, porque era muy joven, se oponía férreamente a la doctrina del inminente regreso del Señor, pero después de sus visiones, él se unió
a la iglesia adventista, que hoy es adventista, que eran los mileristas, y proclamó el mensaje del segundo advenimiento de Cristo por algún tiempo. La parte importante o interesante de este hombre es que no solamente tuvo visiones de acuerdo a los 1000 años y al regreso de Cristo, sino que este hombre dice que había algo bien interesante. Mientras nosotros estábamos en el recorrido allá en la villa adventista, dice que cuando la hermana Elena de White entraba en visión, se le iba la respiración, pero el corazón le seguía funcionando. Y eso era algo impactante. Entonces, su esposo le decía a las personas que podían acercarse para que vieran que era real. Y eso mismo le pasaba a este joven, Foy. Dice que él declara: se me fue la respiración, y aunque sintió el deber de formar en cuanto a lo que había visto, dice que había tenido una visión sobre la segunda venida de Cristo. Y en esa visión se le pedía que él compartiera a los demás que Cristo vendría. Pero dice que él se escudaba mucho y argumentó que no había sido instruido para contarlo. Él tenía miedo, era un hombre muy inseguro de sí mismo, por lo mismo que él sabía que era un hombre de color. Para él decía: es que por ser de color nadie me va a creer, nadie va a confiar en mí porque nosotros no valemos, y si yo predico la palabra de Dios, nadie me va a creer, nadie me va a escuchar. Y era muy inseguro. Así que la segunda visión ocurrió el 4 de febrero de 1842, y Foy vio multitudes que no habían muerto y otros que habían resucitado reunidos para recibir su recompensa. Entonces se le dijo que debía proclamar al mundo lo que había visto, pero una vez más se negó y dijo: no puedo hacerlo, no soy capacitado, yo no soy un hombre capaz de hablar delante de la gente, yo no puedo hacerlo. Y eso me recuerda a muchos de nosotros. A veces nos escudamos y decimos: es que yo no tengo el don de predicar, yo no tengo el don de hablar a las personas de Cristo, yo no tengo el don de traer visitas a la iglesia, yo no tengo el don de compartir la lección. Mi don es muy pequeñito, mis esfuerzos son limitados. ¿Qué puedo yo hacer para hablar de Cristo? Y saben, hermanos, dice que hubo un pastor que lo invitó y le dijo: tienes que hablarle a la congregación. Y dice que él, no muy convencido, fue y empezó a hablar de las visiones que él había tenido. Y cuando él comenzó a hablar, dice que de repente, estando al frente, se le fue el miedo y empezó a hablar tan lindo y explicar tanto que miles de personas se convirtieron a Cristo por haber escuchado ese sermón que salía de lo más profundo de su corazón. Él no se sentía capacitado, no se sentía un hombre preparado para hablar. Sin embargo, el Señor lo utilizó y pudo alcanzar a miles de personas. Y dice que entre esas personas que estaban ahí escuchándolo estaba una joven llamada Helen Harmon, quien era más adelante Elena de White, y escuchó a Foy en el salón, dice Beethoven, en su natal Portland, Maine, cuando era una jovencita. Dice que Foy tuvo una tercera visión en 1844, donde vio 3 plataformas de las cuales él ya no pudo explicar, porque nuevamente llegó la inseguridad. Dice que él dejó de predicar y de hablar de sus visiones porque tenía miedo de que no fuera capaz de hacerse entender. Dice que la hermana White aseguró que cuando ella lo escuchó relatar sus visiones durante una reunión, reconoció que era exactamente lo mismo que ella había visto anteriormente, por lo que aparentemente consideró sus visiones como genuinas.
o sea, la hermana White decía que sus visiones realmente eran reveladas por Dios, las que le llegaban a Joy, pero él era muy inseguro. Y ese temor de compartir con otros lo que Dios le había revelado nunca lo abandonó. Y eso hizo que en vez de mirar a la cruz de Cristo, él se concentró en su color de piel y en el descrédito que supuestamente le acarrearía el cumplimiento de su misión. Perdió la oportunidad de ser un profeta del cielo y mostrar que Dios también podía usar a la gente de su raza como instrumento sagrado, especialmente en el momento en que Estados Unidos estaba atravesando, porque iba a entrar en un acalorado debate sobre la esclavitud. Y la pregunta es, ¿te imaginas a un profeta negro hablar de la segunda venida de Cristo? La pregunta es, ¿se imagina a un hispanohablante parado ante los medios de comunicación hablar de la segunda venida de Cristo? ¿Qué es la diferencia entre Foy y nosotros hoy en día? Que nosotros nos sentimos reprimidos muchas veces por nuestra cultura, por quienes nosotros somos, por nuestro idioma. Vemos el idioma como una barrera. Nosotros creemos que somos incapaces de compartir la palabra de Dios. Decía el canto que entonamos, Cristo está buscando obreros hoy, que quieran ir con Él. ¿Y quién dirá yo Señor contigo voy? ¿Por qué ahora, en estos tiempos tan difíciles, es donde no hay jóvenes entregados a Cristo? No hay ancianos entregados a Cristo. No hay adultos entregados a Cristo. No hay una persona que el Señor le revele visiones. ¿Se han preguntado por qué, hermanos? Porque nuestra espiritualidad está como la de Foy. Sabemos que tenemos la verdad, pero tenemos miedo. Y ese miedo nos paraliza, nos bloquea. ¿Por qué se llama mentalidad de langosta? Porque lamentablemente lo que pudo haber llegado a haber sido en la historia una de las personas más importantes dentro del movimiento adventista, como lo fue la hermana Elena de White y otros pioneros más, lo pudo haber sido este hombre. Sin embargo, por el miedo, se hizo a un lado. Pero la historia no termina ahí. Tenemos la historia interesante de un hombre que en lo personal a mí me llamó mucho la atención, del cual yo nunca había escuchado. Era conocido como el hombre más honesto de ese lugar. Era un hombre humilde, campesino. Él se dedicaba a la crianza de las vacas y vendía leche. Y se iba a los pueblitos lejanos a vender leche. Y hay algo bien sorprendente en este hombre, porque, miren, hemos escuchado de Joseph Bates, ¿verdad? Uno de los grandes pioneros de la iglesia. Dice que él tuvo un sueño y en ese sueño, Dios le reveló que tenía que buscar a un hombre honesto para poder predicar. Joseph Bates tenía todas las bases de la iglesia adventista, pero todavía no se llamaba iglesia adventista. Así que dice que él llegó a este lugar y fue a la oficina de correos y preguntó, ¿tú conoces a alguien, la persona más honesta de este lugar? Y el jefe de correos le dijo, claro que sí, yo lo conozco. Se llama David Hewitt. Y este hombre es el más honesto del pueblo. Entonces dice que Joseph Bates llegó y tocó la puerta y le abrieron. Y estaba la esposa cocinando así. Olía riquísimo, unos
biscuits que estaba cocinando. Imagínense cómo huele una casa cuando alguien hace pan. Abre el hambre aunque nadie tenga. Así que dice que abrió la puerta y encontró a José Bates. Pero antes de esto dice que el director de correos le dijo, él es la persona más honesta y te voy a decir por qué. Porque él fue al pueblo vecino y el pueblo era lejos, a ese pueblo vecino, y vendió leche. Pero hubo una persona que le dio de más y él olvidó entregarle el cambio, 1 centavo. Y él se regresó a su casa, pero iba en camino a su casa y cuando llegó dijo, yo no le regresé el cambio. Y regresó hasta ese pueblo, no le importó hacer un viaje completo de regreso para devolverle a la persona su centavo de cambio que le debía. Y esa historia fue tan sonada que toda la gente lo conocía. Era una persona humilde, no tenía habilidades, no tenía conocimiento, pero sí tenía una nobleza en su corazón. Cuando le abrió la puerta a José Bates, dice que lo invitó a entrar y José Bates estuvo un día completo hablándole de todo lo que tiene que ver con el santuario, la segunda venida de Cristo, todo. Prácticamente le dio más que la fe de Jesús. Un día bastó para que este hombre se convirtiera en el primer adventista a nivel mundial. Él fue el primer adventista que se convirtió, que más tarde utilizó su hogar para traer a personas a los grupos pequeños, que en esa época no se conocían grupos pequeños, sino eran reuniones donde se dedicaba a predicar la palabra de Dios, sin tener el conocimiento, sin ser experto. Él fue tocado por Dios, aceptó su palabra y en ese momento se convirtió y usó su hogar para traer muchos a los pies de Cristo, sin tener nada más que ofrecer aparentemente. Sin embargo, él fue el que más tarde propuso el nombre de la iglesia adventista del séptimo día, y no fue un hombre de color, él fue americano. Déjenme mostrarles la foto. Él fue americano, no se ve muy de cerca, pero fue un hombre muy interesante. Y lo que a mí me llamó la atención es que aquí el internet, esta información es de internet, dice que en la década de 1850, tras el gran chasco de 1844, hubo un grupo de creyentes que comenzó a reorganizarse en torno a la observancia del sábado y a la interpretación profética del Apocalipsis. David Hewitt era un ciudadano respetado en Battle Creek, que había sido descrito por Jaime White como el hombre más honesto de la ciudad. Su aceptación del mensaje sabatario y posterior bautismo marcaron un punto de inflexión en el establecimiento de una comunidad local permanente. El testimonio de Hewitt alentó a otros a unirse al naciente grupo sabatario. Su casa sirvió en ocasiones como un lugar de reunión para los primeros creyentes y su conversión reforzó la credibilidad del movimiento entre los habitantes de Battle Creek. Este núcleo local se convertiría más tarde en el centro administrativo de la denominación. Aunque no fue un líder doctrinal ni un predicador itinerante, el papel de David como primer converso simboliza el paso del pequeño círculo de los adventistas a una iglesia organizada. Hermanos, teníamos aquí a una persona, Foy, que tenía mucho para poder hacer dentro de la iglesia. Y tenemos a un hombre humilde, campesino, aparentemente sin habilidades, que permitió que Dios lo utilizara para llevar el mensaje hasta el que tenemos hoy en día. Si nosotros, tú y yo, somos bendecidos con el mensaje de Cristo, es porque alguien tuvo que transmitirlo de generación en generación. Y nosotros hemos sido elegidos por Dios, dice que aún antes de ser engendrados
en el vientre de nuestra madre, nosotros estábamos en los planes de Dios. Y si nosotros estamos en los planes de Dios, ¿qué nos impide que prediquemos el Evangelio? Somos un folk que nos vamos a quedar a la mitad y tenemos la verdad, pero la guardamos y nos hacemos a un lado. ¿O queremos ser como un David que aparentemente no tenía nada más que dar que unos biscuits para alguien, porque él creía que quien tocaba su puerta era un ángel del cielo y que él tenía que alimentar a cualquiera que tocara su puerta? La pregunta es, cuando alguien toca nuestra puerta, ¿somos capaces de pensar igual? ¿De alimentarlo tanto física como espiritualmente? Imagínense, algo bastante duro. Miren, Elena de White no era la mitad de lo que Foy era. Elena de White era una mujer enfermiza, una joven enfermiza, que había sufrido un accidente, que también era insegura de sí misma, que estaba prácticamente al borde de la muerte, que nadie podía dar nada por ella. Sin embargo, se dejó guiar por Cristo y llegó a ser una de las escritoras más importantes de la iglesia. ¿Alguna vez nosotros también hemos tenido esta mentalidad de langosta? La mentalidad de langosta es esta, que nosotros fuimos creados para algo, pero nos creemos inferiores. Yo les quiero compartir algunos puntos. La mentalidad de langosta, 1, provoca que te consideres ampliamente inferior. 2, aumenta la desconfianza en ti mismo. Hace que te sientas derrotado antes que empiece la batalla. Te presionas para considerar superior a tu rival. Te produce una actitud pesimista. Hace que te concentres en las desventajas de los rivales. Es que si yo toco la puerta y predico a alguien, me la van a cerrar. No, es que ahí dice soy católico y no acepto otras denominaciones. No, es que la gente es muy dura últimamente. Y esa es la mentalidad de langostas. Pero la Biblia dice, en 2 de Timoteo 1:7 al 9, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos de nosotros hoy, en esta noche, queremos abrazar la mentalidad de langosta? ¿Y cuántos de nosotros queremos ser de ese pequeño grupo que, aunque no tiene habilidades aparentemente, que aunque no tiene nada que ofrecer, no es elocuente, no sabe demasiado de profecías, pero quiere tener un corazón servicial? Dios lo puede utilizar. Amén. ¿Saben, hermanos? En estos tiempos finales, nuestra fe será probada. Nosotros seremos probados. ¿Y cuántos de nosotros nos quedaremos a mitad del camino? ¿Cuántos de nosotros llegaremos a la meta final? ¿Cuántos de nosotros nos tomaremos de la mano y nos alentaremos? Nos vemos muy poquitos y nos podemos contar con los dedos. Los sábados la iglesia está llena. Entre semanas somos muy pocos, pero esos pocos que somos nos podemos alentar. A veces pensamos que no aportamos nada a la iglesia. Es que si yo voy a la iglesia, ni cuenta se da. Y si falto, tampoco. Pero es mentira, hermanos. Cada uno de nosotros tiene un don muy especial. Y yo siempre lo he visto y se lo he dicho a mi esposo. La iglesia es lo que es porque todos hacemos una parte muy importante y especial. Aunque aparentemente no sea así, sin esa piececita del rompecabezas está incompleto. Yo miro y admiro mucho al hermano Florencio, porque él podrá decir, es que yo no tengo habilidad para hablar, para predicar,
pero la habilidad más grande que él tiene son sus herramientas, es su talento, y él lo ocupa para la gloria de Dios. Ustedes saben cuántas almas, qué lindo va a ser cuando él llegue al cielo y que le digan: hermano, gracias, porque gracias a esos videos que usted transmitía todos los días, yo puedo llegar aquí, yo puedo conocer a Cristo. Porque el hermano Fidel, haciendo viajes, siempre está dispuesto a ayudar. Porque el hermano Damaso, con su compromiso a la iglesia, de abrir y cerrar, de estar al pendiente, hace mucho. Porque cada uno de nosotros aporta algo especial. Aparentemente nos vemos como una persona más, pero no somos una persona, somos un instrumento que el Señor ocupa y moldea para su obra. Que nadie te desaliente, que nadie te haga sufrimiento. No tengas la mentalidad del apóstol. No te limites. Entrega tus talentos a Cristo. Trabaja para Él, porque el Señor nos recompensará muy pronto a cada uno de nosotros. El Señor está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Y cuántos de nosotros decimos: Señor, yo estoy listo para ir contigo? Porque es mucha tu labor y faltan obreros. Pero yo soy uno de esos voluntarios, de esos obreros que quiere trabajar para Él. Que el Señor nos pueda bendecir y nos pueda ayudar en esta noche a cada vez estar más cerca del Señor y trabajar.